Márquez y de los feminicidios y del por qué debe seguir se llama término, se llama tipo penal. Tipo penal, gracias. Héctor Pérez Rivera, abogado penalista, está con nosotros. Felipe Gaitán Alcalá, sociólogo. Le pedí a Marian Gersan, que es nuestra productora investigadora, que nos venga a decir, en México se quiso quitar el tema de feminicidio. ¿Nos platicas cómo fue eso? Sí, fue en el 2020 cuando Gertz Manero era el fiscal de la República. Hoy sigue siendo fiscal de la República. Y él propuso quitarlo porque el concepto obviamente te lleva muchas más cargas a las fiscalías. Y entonces le dijo, si no lo vemos, no existe. Y fue en el 2020 que se propuso, se echó para atrás, pero lo preocupante es que hoy sigue siendo fiscal de la República. Pero ya no está la propuesta. Ya no está la propuesta. Con Claudia Sheinbaum presidenta, pues obviamente claro, no va a suceder eso. Esperamos que no. Esperamos que no. Ahora, hay mucha gente que no entiende esto. Iván Cázares está aquí en nuestro canal de YouTube y dice, a ver, lo pongo en la mesa para que lo expliquemos porque parece que hay mucho debate sobre esto. Dice Iván Cázares, creo que solo debería haber homicidio, porque al separar las agresiones en función de las características de la víctima, se enreda la práctica judicial favoreciendo la impunidad. Dice, si no entonces, son palabras de él, yo no estoy diciendo estas palabras, son palabras de nuestro escucha, si no entonces vamos a incorporar la figura de negricidio, indicidio, gordicidio, etcétera, etcétera. Hay circunstancias de odio agravante en muchos homicidios. Le pregunto a Héctor Pérez Rivera, abogado, penalista, ¿qué opina sobre esta opinión? Pues ambas cuestiones, la que plantea Marian y como la que plantea la escucha, me parecen gravísimas y que parten en ambos casos, y me refiero incluso al tema del fiscal general, de una profunda ignorancia. De entrada, y vamos a la estadística, que es lo que parece que ambas dos personas quieren defender, la estadística judicial. La FGR, en el mandato de Gertz Manero, no integró una sola carpeta de investigación por feminicidio. Entonces, carga de trabajo no tienen. ¿Por qué razón? Porque se considera generalmente que los delitos contra la vida son del orden común. Podrían ser incidencia de la FGR cuando se cometen en contextos de criminalidad organizada, por ejemplo, cuando se utiliza a las mujeres como botín de guerra en contextos de narcoviolencia, o en casos de trata de personas, cuando se asesina a víctimas de trata, que es un crimen que comete la delincuencia organizada, el segundo delito de mayor incidencia mundial, la trata de personas. Entonces, ahí podría haber feminicidios en contextos de trata. Esto no lo ha querido ver la FGR y en la práctica no integran investigaciones por feminicidio desde la Fiscalía General de la República. Primer dato. Segundo dato, impunidad. En este país hay un índice de impunidad en casos de homicidio del 98%. ¿Qué? Esa es la impunidad de homicidios en México. 98%. Pero Marco Antonio, no es alarmantemente grave en forma comparativa. Los Ángeles, Chicago tienen un 96%. Es decir, solo resuelven el 4% de los homicidios que conocen. Vámonos a policías de más primer mundo. Scotland Yard, en Londres, tiene un índice de 10% de resolución de casos de homicidio. La policía de Berlín, 14%. La policía de Tokio, 18%. ¿Por qué? El homicidio es un caso difícil porque la víctima no te dice qué pasó. ¿Qué pasa en feminicidios? La Ciudad de México, en la administración anterior, llegó a tener un índice de efectividad en casos de feminicidio del 45%. Oh, wow. ¿Por qué razón, dirías? Porque realmente cuando se priva a una mujer por razones de género, es relativamente más sencillo identificar quién lo cometió. Decíamos, en la gran mayoría de los casos es una persona dentro del círculo inmediato de la víctima. ¿Por qué? Porque ¿quién le podría tener ese odio, ese rencor a la víctima? Alguien que la conoce. O incluso en los feminicidios sexuales. Tuvimos el caso del feminicidio serial de Iztacalco. Es una persona que conocía a las víctimas. Entonces, no tiene que ver con un tema de impunidad, sí de capacidades técnicas y de visibilizar que son formas distintas de ejercer violencia. Bueno, todo un tema, seguiremos hablando de eso. Último segmento después de mensajes. Felipe Gaitán Alcalá, sociólogo, y Héctor Pérez Rivera, abogado. Aquí en el canal de YouTube se armó la controversia. Obviamente hay mucha gente que está diciendo que no debería de existir. Hay gente que dice que sí, y es un tema que refleja lo que sucede en las redes sociales. Hacemos una pausita y continuamos con más. Soy Marco Antonio Regil en